Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Flor Wilca, periodista de la Agencia Andina. Una pensión mínima de 600 soles, el aporte de trabajadores independientes y la integración en un solo sistema de los aportantes a la AFP, los afiliados a la ONP y los beneficiarios de pensión 65 son algunas de las novedades que trae la reforma del sistema de pensiones aprobado en el Congreso aún en primera votación. Estos cambios, según ha dicho el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, César Revilla, se sustentan en un esquema de 4 pilares para que más peruanos accedan a una pensión justa y asegura más competidores para el manejo de los fondos de pensión, papel que hoy se encuentra solo en manos de las AFP. La reforma se sustenta en 4 pilares: no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario, diseñado para garantizar una cobertura amplia y equitativa. El pilar no contributivo comprende a los actuales beneficiarios de pensión 65 y contigo acceden a una pensión no contributiva. Las pensiones que a la edad de jubilación no cuentan con al menos una pensión mínima o proporcional y se encuentran en condición de pobreza, vulnerabilidad o discapacidad severa, la ampliación de la cobertura y actualización será progresiva y sujeta a la capacidad financiera del Estado. El pilar semicontributivo, este beneficio comprende a los afiliados del sistema público-privado. La propuesta establece una pensión mínima que se garantiza con recursos del Estado al momento de la jubilación, 65 años, y otros que el Ministerio de Economía determine. Así, el dictamen, pendiente de una segunda votación, ofrece una pensión mínima de 600 soles tanto para los afiliados al sistema público de pensiones con 20 años de aportes como para los afiliados a la AFP, siempre que cumplan con una cantidad determinada de aportes al momento de jubilarse. También eleva hasta los 65 años la edad de jubilación. Hoy el cese de los trabajadores es a los 60 años. Lo mismo pasa con la edad para acceder a una pensión anticipada, que pasará de los 50 a los 55 años de edad. Enrique Castellanos, docente de la Universidad Pacífico, considera que la pensión mínima es un aspecto positivo de la reforma, pero advierte que al inicio serán montos mínimos. No hay que olvidar que la pensión mínima de la ONP es de 500 soles y la subvención que otorga pensión 65 es de 250 soles cada 2 meses. Para mí lo más rescatable es que hace mucho énfasis en la pensión mínima. ¿Okay? La pensión mínima universal, algo que hoy ya existe vía lo que se llama pensión 65 y también en la ONP hay una pensión mínima si es que uno cotiza a cierto número de años. Pero poner énfasis en que todo el mundo debe recibir un mínimo creo que es algo rescatable. Ahora, nadie se ilusione, los mínimos son bien mínimos por el momento, ¿no? Entonces al final vamos a ver a cuánto podemos alcanzar a dar a todos los peruanos al final de sus días, ¿no? A cambio, los afiliados ya no podrán hacer más retiros de la AFP para garantizar que sus fondos no se reduzcan. Otra novedad que trae la reforma es la llamada pensión por consumo, que permite hacer aportes voluntarios para la jubilación con cargo a los gastos por consumo sustentados con comprobantes de pago con el DNI del aportante, como lo explica el congresista Revilla. Pensión por consumo es el mecanismo nuevo, inclusivo e importante propuesto principalmente para el 80% de los peruanos que no accede al sistema de pensiones, creando una forma complementaria para destinar aportes a sus cuentas individuales. La medida permitirá que los trabajadores informales aporten indirectamente vía su consumo a partir de los 18 años y puedan complementar e incrementar sus pensiones. Esto quiere decir que por cada compra que realices y pidas comprobante, el 1% irá a tu pensión hasta un límite de 8 UITs, lo que suma 412 soles al año. Así, quienes más ingresos tienen y más gastos realizan podrán sumar más a su pensión. Además, todavía no se conoce el impacto que esto tendrá en la recaudación para el Estado, y es precisamente en esta pensión donde radican los mayores cuestionamientos que se hacen a la reforma. Escuchemos a Enrique Castellanos. Para yo consumir 40.000 soles en productos
digamos, formales. También eso es importante, pues necesito los documentos, ¿no? Eso más o menos es 3.600 de consumo formal al mes. No muchas personas en el Perú consumen 3.600 porque ni siquiera ganan 3.600. Entonces, ¿a quién favorezco? Ahí favorezco a dos grupos. Primero, el que más gana, que es el que puede consumir más y dice, bueno, pondré 400 soles acá. Y segundo, también estoy beneficiando a las AFPs. O sea, acá el gran ganador de esto. Recordemos por qué empezaron a cuestionar todo esto de las pensiones, porque decían, la hipótesis es, las AFP no han funcionado, las AFP se quedan con mi plata, las AFP no son rentables. Al final, los grandes beneficiados de esta ley son las AFPs. Las AFP se mantienen en el negocio, las AFP vía esta pensión de consumo bueno que mano les ayudan, les, entre comillas, hasta subsidian su producto y no les pasa nada. Lo cual está bien, porque las AFP no es el problema. El problema no es un tema de distribución o reparto de las pensiones. El problema es un problema de tamaño, de que en el Perú no ahorramos lo suficiente porque somos un país con baja productividad, con bajos sueldos, pobre, etcétera, etcétera. ¿Qué más trae la reforma? Plantea una pensión para los trabajadores independientes con la retención del 2% de sus ingresos mensuales hasta llegar progresivamente al 5%. Esta modalidad, de acuerdo a sus defensores, está diseñada para ampliar una cobertura de jubilación y asegurar una pensión para los trabajadores independientes. Quienes cuestionan esta pensión dicen, sin embargo, que el 5% no sería suficiente para garantizar un buen fondo y además desalentaría que los independientes se registren como trabajadores formales que deben aportar el 10% para su jubilación. A ver, lo que están tratando de hacer es que en los recibos de honorarios profesionales, hoy por hoy te retienen 8%. Entonces van a retener 8 más 2 y 2% debería ir a tu fondo. Ya, pero dime tú cuántos profesionales independientes, psicólogos, médicos, dentistas, etc., etc., te dan recibos en el Perú. Entonces en el papel suena bien, pero al final del día, como se dice, no te va a mover la aguja, ¿no? Un aspecto que los expertos han destacado es permitir el retiro del 95.5% del fondo acumulado en la AFP al momento de la jubilación, solo para los mayores de 40 años, también para asegurar que los fondos no disminuyan. Si más adelante el Congreso aprobara un nuevo retiro, quienes se acojan a la medida ya no podrían recibir una pensión mínima de 600 soles. A ver, con este Congreso no se sabe porque un día hacen una cosa y otro día aprueban el retiro. Por lo menos en el papel dice que no se puede. Y además tiene sentido. ¿Cómo te va a dejar retirar y después te va a garantizar una pensión mínima? Entonces todo el mundo retira, porque al final, como el gobierno me está garantizando una pensión mínima, igual me quedo en cero, ¿qué me importa? ¿No? Entonces no tendría sentido. Y en esa línea la ley prohíbe el retiro de tal y tal. Mantienen el 25% para vivienda, ¿no? Y entiendo que el reja también. Pero en general lo que trata de poner es un candado a lo que está pasando, a lo que ellos mismos están aprobando. Y si hasta hoy los fondos de pensión privados son administrados solo por las AFP, esta reforma abre la cancha para que también puedan entrar los bancos, las cajas municipales, las cajas rurales, empresas de seguros y bancos de inversión, con el objetivo de reducir las comisiones que cobran las AFP. Si bien las cajas municipales han dicho que se encuentran preparadas para este reto, al tratarse de los fondos que sirven para la jubilación, siempre es bueno poner mayores recaudos. Más allá de lo que la gente diga y crea, administrar pensiones en el largo plazo y buscar rentabilidades buenas en el largo plazo es una especialidad en sí mismo. Personalmente yo no creo que las cajas tengan hoy día las capacidades de hacerlo. Recuerda nomás, no hay muchas las cajas, dime qué cajas tienen más de 30 o 35 o 40 años en el Perú. Creo que ninguna, ¿no? O sea, y de los bancos te los cuento con una mano que hasta hoy existen de los últimos 40 años. Acuérdate que tú estás poniendo tus pensiones por 40, 50 años y lo vas a poner en una institución. Pero dicho eso, ¿no? O sea, al final yo creo que la ley, esa reglamentación de abrir la cancha es positiva porque le va a quitar la muletilla y la satanización de que las AFP son un monopolio y tal. Ok, que todos ofrezcan.
No olvides que esta reforma todavía está pendiente de una segunda votación y está abierta a la posibilidad de mejorar la norma, porque todos queremos tener un sistema de pensiones que incluya a más peruanos, que sea viable, pero también que garantice a futuro pensiones justas para los aportantes. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud para conocer diversos temas de interés. Nos vemos.